Muy buenas compañera, muy buenas compañero. En el vídeo de hoy me gustaría compartir contigo las 3 formas en las que yo encarno la navaja. Si me sigues en redes sociales sabrás que es uno de los cebos que más utilizo por su eficacia y por su precio. Para el sargo es un cebo bestial, además que funciona en todos los tipos de mares, en todos los tipos de escenario y en todos los meses del año. Además, la navaja tiene un extra, y es que no solo encanta a los sargos, sino también a otras especies como doradas y lubinas. ¡Vamos allá! En primer lugar, veamos cómo abrirla. Es muy simple. Cogemos un cuchillo, una navaja, preferiblemente de hoja fina, y separamos primero la valva de un lado, desplazando de arriba a abajo con cuidado, y seguidamente hacemos la misma operación pero con la otra valva. Esto nos permitirá abrirla, y ahora separaremos con cuidado totalmente la navaja de las valvas. Vayamos entonces con la primera forma. Esta es la forma en la que yo la encarno para pescar a boya, con mares bastante tranquilos y en distancias cortas en las que, pues por la fuerza de la mar o por la fuerza de lanzar el aparejo lejos, no resulte dañado el cebo. Y sería tan simple como ir clavándola y girándola. Y esta sería la presentación. Mirad qué bocado tan suculento. Para la segunda forma utilizaré solo esta parte de aquí, que es la parte más dura de la navaja. Así que la separamos del resto y lo encarnaremos a través de la aguja. Y será tan simple como esto. Listo. Esta es la presentación. Esta forma, al igual que la anterior, la utilizo también para pescar sargos a boya con mares bastante tranquilos y en lanzamientos bastante cortos, o directamente pescando en vertical, posando con cuidado el cebo sobre el agua. Y la tercera forma es la que más utilizo. Para ello, clavaremos en la aguja la navaja entera, desde arriba hasta abajo. Seguidamente, con el hilo de licra, le daremos unas vueltas sin sacarla de la aguja.
Hacemos un nudo al final, simple. Y esta operación ya os sonará de verlo en otros vídeos como el del mejillón, por ejemplo. Deslizamos de la aguja hacia el anzuelo. Y así nos quedaría esta carnada perfecta. Esta es la forma que yo más utilizo, porque sabéis que me gusta mucho explorar distintas distancias, buscar en cada rincón, y esta es la forma más resistente y garantizo que es muy eficaz. Además, esta forma también nos sirve para otro tipo de pescas como el surf casting. Si crees que este vídeo ha sido útil para ti, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita. Por cierto, esta semana he estado probando la caña Yuki Spirit que me prestaron los compañeros de la tienda Troitamar de A Coruña, y te soy sincero, tenía mis reticencias, porque es una caña excesivamente barata. Pero las sensaciones han sido increíbles, es una caña muy cómoda, que responde muy bien, y además la he puesto a prueba en algunos contextos un poco alocados y se ha portado muy bien. ¡Ahí está! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí viene! ¡Buah, chaval, qué animalada! ¡Qué animalada! ¡Venga, venga, 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 venga! No obstante, seguiremos probándola desde aquí, desde Cantabria hasta Francia, para poder hacer un veredicto más contrastado. Si no quieres perderte mis aventuras diarias viviendo en una furgoneta y pescando sargos por toda la costa, te invito a que sigas a La Ruta del Sargo en Facebook y en Instagram. Nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo y buena pesca.